Hoy vamos a hablar de una idea que está poco a poco revolucionando las aulas. Se llama Diseño Universal para el Aprendizaje, o DUA para abreviar. Y su meta es bastante ambiciosa: optimizar la enseñanza para absolutamente todas las personas, creando entornos donde aprender sea más accesible y efectivo desde el primer día. Y todo parte de una pregunta que seguramente cualquier persona en educación se ha hecho. ¿Cómo le hago para llegarle a toda la diversidad de estudiantes que tengo en una misma clase? Porque vamos, la diversidad no es una excepción, es la regla. Cada cerebro es un mundo y aprende a su propio ritmo y estilo. Así que, en los próximos minutos, esto es lo que vamos a explorar. Empezaremos con el problema de fondo. Luego veremos de dónde viene la solución, nos meteremos de lleno en sus 3 principios, veremos ejemplos que lo hacen más claro y al final reflexionaremos sobre sus ventajas y los retos que implica. Muy bien, vamos con la primera parte. Para entender por qué necesitamos algo como el DUA, primero hay que entender el problema que intenta resolver. Y todo tiene que ver con esta idea del estudiante promedio. A ver, el asunto es que la mayoría de los planes de estudio parecen de talla única, ¿no? Están pensados para un estudiante imaginario, ese que supuestamente está en el promedio. Pero ¿quién es realmente ese estudiante? En la práctica, nadie. Y al diseñar para un fantasma, sin querer, levantamos muros para muchísimas personas que simplemente aprenden de otra manera. Y aquí viene el cambio de mentalidad que es fundamental. Los creadores del DUA nos dicen esto, y es muy potente. El problema no es el estudiante, el problema es el currículo. En vez de pedirle al estudiante que se adapte a un sistema rígido, ¿por qué no hacemos que el sistema sea lo suficientemente flexible para adaptarse a todos los estudiantes? Y la inspiración para esta solución, curiosamente, no vino de la educación en sí, sino de un campo que podría parecer que no tiene nada que ver: la arquitectura. Esta comparación es genial para entender la idea. A ver, piensen en un edificio que solo tiene escaleras. Si luego queremos hacerlo accesible, tenemos que añadirle una rampa. Suele ser caro, complicado y a veces hasta queda como una entrada aparte. Pero, ¿qué pasa si desde el plan original se diseña con una rampa? Pues que todo el mundo se beneficia, la persona en silla de ruedas, claro, pero también quien lleva un cochecito de bebé o una maleta pesada o simplemente prefiere no usar escaleras. Es una solución universal. Bueno, pues el DUA toma esa misma lógica y la lleva al salón de clases. En lugar de tener un currículo fijo y luego andar haciendo parches o adaptaciones para quien no encaja, la idea es diseñar un currículo que sea flexible desde el inicio. Uno que ya incluya opciones para que cada quien encuentre su camino. Ahora sí, vamos al corazón del DUA. Este marco se apoya en lo que sabemos sobre cómo funciona el cerebro al aprender. Y todo se organiza alrededor de 3 principios básicos, cada uno conectado a una red cerebral súper importante. Fíjense en esta tabla, que lo resume muy bien. Primero están las redes afectivas, que son el motor, el por qué aprendemos. Tienen que ver con la motivación. Luego, las redes de reconocimiento, que nos ayudan a percibir la información, el qué de lo que aprendemos. Y finalmente, las redes estratégicas, que se encargan de la acción, de cómo organizamos y expresamos lo que sabemos, o sea, el cómo. El DUA nos dice que un buen aprendizaje debe ofrecer opciones para estas 3 áreas. Ok, suficiente teoría. ¿Cómo se ve todo esto en la práctica? ¿En un aula de verdad? Vamos a ver algunos ejemplos. Arranquemos con el por qué, que es la chispa de todo, la motivación. Este principio busca enganchar a los estudiantes, conectar con sus intereses y mantener ese compromiso a lo largo del tiempo. ¿Y esto cómo se logra? Bueno, por ejemplo, dando la opción de elegir el tema de un proyecto o cómo presentarlo. También fomentando el trabajo en equipo, creando un ambiente de colaboración. Cuando las tareas tienen que ver con el mundo real, con algo que les importa, la motivación fluye de una forma mucho más natural. Bien, una vez que tenemos la motivación, vamos al qué del aprendizaje. Este principio se trata de presentar la información de distintas maneras. Porque, seamos sinceros, no todo el mundo aprende igual solo leyendo un texto. Por ejemplo, además del libro de texto, se puede ofrecer un audiolibro, o un video que explique el mismo concepto con animaciones y subtítulos, o algo tan simple como permitir que cada quien ajuste el tamaño de la letra en una pantalla. La idea es que haya varias puertas de entrada al conocimiento, no solo una. Y finalmente, llegamos al cómo. Este principio se enfoca en las distintas formas en que los estudiantes pueden mostrar lo que aprendieron. Porque, seamos claros, un examen escrito tradicional no es la única forma de medir el conocimiento. Aquí la flexibilidad es la reina. ¿Se podría permitir que alguien demuestre lo que sabe escribiendo un ensayo? Sí, pero también haciendo una presentación oral, grabando un podcast, construyendo una maqueta. En fin, se trata de abrir el abanico de posibilidades para que cada quien pueda expresarse de la mejor manera. Ahora, todo esto suena muy bien, y lo es, pero es importante ser realistas.
Implementar el DUA tiene ventajas enormes, pero, por supuesto, también implica desafíos. Por el lado de las ventajas, está clarísimo. Aumenta la motivación, se crean aulas mucho más inclusivas, pero por otro lado, los retos no son menores. Quienes educan necesitan formación, tiempo para planificar sus clases de esta nueva manera y, por supuesto, el apoyo de las escuelas y directivos. Esto no es algo que se logre de un día para otro. Y así llegamos a la reflexión final, porque es crucial entender que el DUA es mucho más que una simple caja de herramientas o un par de estrategias. Y creo que esta es la idea más importante de todas. El DUA no es una receta que se sigue al pie de la letra. Es sobre todo una forma de pensar. Es dejar de reaccionar a los problemas y empezar a diseñar de forma proactiva, asumiendo que la diversidad no es un problema a solucionar, sino la norma. Es diseñar para esa realidad desde el vamos. Y para terminar, queda esta pregunta en el aire. No hace falta hacer una revolución de la noche a la mañana. A veces, empezar por lo pequeño, por pensar en una sola barrera y en cómo podríamos derribarla, es el primer gran paso para construir una educación que de verdad sea para todas y todos.